Hoy nuevamente con ustedes para presentarle un video que creo que es de bastante actualidad, aunque de poca difusión. Vamos a hablar sobre la medicina del siglo XXI, la medicina actual. Aquella que hasta hace muy poco decíamos la medicina del futuro. Hoy la medicina del futuro es una realidad presente. Y es tan presente que el avance tecnológico es agigantado en escaso tiempo transcurrido, en el poco tiempo transcurrido desde los inicios de este siglo. Muy bien, también me alegra presentar este video porque es un poco el recorrido de mi historia, porque yo me inicié como estudiante de medicina hace aproximadamente 60 años, es decir, a principios de la década de los 60. Por lo tanto, viví la medicina pre-tecnología, luego viví la transición de la no tecnología a la tecnología y por último, viví y practiqué la nueva tecnología. Por lo tanto, esta experiencia, esta historia de mi trayectoria profesional, me da cierta autoridad también para poder explicar el desarrollo y la inserción dentro de un contexto histórico de aquella medicina a lo que actualmente es esta medicina. Muy bien. La medicina del siglo XXI dio por tierra con todos los viejos paradigmas y estableció una nueva conceptualización del enfoque médico, no solo hacia el paciente, sino también hacia toda la estructura y desarrollo del sistema sanitario. Pero antes debemos aclarar algunos hechos históricos en el cual estuvo inserta los inicios de la medicina. No me voy a extender más allá de esto porque ya hubo un video en el cual hablé y desarrollé el tema histórico de la medicina. Pero vamos a ir a una época más reciente para poder entender después qué es lo que ocurre en la actualidad. Durante el feudalismo, el rey y el cortejo que lo rodeaba se atribuían la legitimidad no solamente de la tierra, de todo lo que la tierra poseía, sino también de los bienes y de las personas. Y dentro de ese contexto hasta se atribuían la facultad de realizar la curación, de la protección de sus súbditos. Y esto está muy bien manifestado en aquella frase que el rey te toca y Dios te cura. Claro, Dios estaba por encima del rey y el rey por encima de los hombres. Por lo tanto, el rey era el intermediario entre Dios y los hombres. Y si Dios curaba y el rey era el transmisor de todos los mensajes divinos, sería el rey el que produciría la curación en sus súbditos. Pero este concepto tiene un trasfondo, y el trasfondo es la necesidad de que sus súbditos estuvieran sanos. Porque en la medida que los súbditos estuvieran sanos, el rey podría recibir mayor cantidad de riquezas. Caído el sistema feudal, entramos al sistema burgués. El sistema burgués vendría a ser algo así como
la clase media, pero la clase media alta de la actualidad. Es decir, aquellos que todavía no logran subir ese peldaño al cual tanto aspiran de ser los grandes ricos, pero que están ahí. Algunos están un paso más cerca, otros están un paso más lejos. Mucho más abajo queda lo que fue la clase media, tratando de llegar un poco a subsistir, a sobrevivir en el sistema y no caer bruscamente al empobrecimiento. Esa es la burguesía. La burguesía surge bajo una estructuración que es el pilar financiero, el prestamista, el cambista. En esta figura, en esta pintura del 1514 se muestra cómo el cambista es ayudado por su mujer a hacer las transacciones comerciales. Las transacciones comerciales se hacían: yo te presto dinero, pero tú me das algo como garantía de que me devolverás ese dinero. Cuando me lo devuelvas, me lo tendrás que devolver con interés. Así surge entonces el sistema financiero de la burguesía, que rápidamente se instrumentaliza en la figura del banquero en el banco. Y uno de los representantes más importantes de este sistema bancario fue Jacobo Fugger, que se lo llamó el banquero rico, por la gran cantidad de dinero que atesoraba en su banco. En esta ilustración aparece junto a su contable, que era el que le daba, el que controlaba todas las transacciones comerciales, en una ilustración muy interesante del 1517. Y llegamos así entonces a el siglo XVIII, a principios del siglo XIX. Habíamos dicho antes que el sistema feudal, como el sistema burgués, apunta fundamentalmente a mantener al individuo en condiciones de salubridad, en mantenerlos sanos, porque un individuo sano es un individuo que sirve para el sistema, ya sea feudal o para el sistema burgués. Pero mucho más aún va a servir para cuando venga, en el siglo XVIII y principios ya, sí, fines del siglo XVIII, la revolución industrial. Aquí surge lo que se ha dado en llamar el orden de los cuerpos, es decir, el cuerpo unido a la máquina. Hay una simbiosis, una sincronía entre el hombre y la máquina. Tal es así que hombre y máquina se constituyen para el sistema en una sola cosa, en un solo ente. El hombre debe estar sano para que la máquina funcione, y la máquina también debe estar sana para que rentabilice al sistema. Es el sueño del liberalismo sin mal, sin enfermedad, no por una cuestión ética y moral de que todos los hombres deben vivir en un estado de bienestar y de salud. No, porque todos los hombres deben vivir en un muy buen estado de salud para que rinda al sistema, para que pueda hacer funcionar a la máquina. Muy bien. Por lo tanto, la revolución industrial, podríamos decir, se sustenta en tres columnas. En una parte, la medicina se convierte en controladora. Controla el cuidado de los cuerpos, que los cuerpos funcionen bien, que no se enfermen, que no se contaminen, que todo esté funcionando de la mejor manera posible. Por otro lado está la policía, el poder político, la religión, junto con la medicina, que van a definir ¿qué? La policía el orden, el poder político la seguridad, la religión la moral y la medicina el cuidado. La medicina será la mano derecha
del poder administrativo político. Y la política será a la vez el reaseguro del sistema capitalista occidental para que se puedan cumplir todas las leyes económicas de rentabilidad para el sistema. Así llegamos entonces a el siglo XIX. Y en el siglo XIX ocurre un hecho también muy importante. El campo, que era trabajado a través de animales, el arado de la tierra se hacía con animales y la manera más precaria posible, pasa ahora a estar apoyado por una industria maquinaria. Las máquinas agrícolas facilitarán ahora el trabajo del campo y permitirán que el hombre esté un poco más protegido, es decir, en un ambiente de tanta desprotección, tan hostil para su salud, a este hombre hay que cuidarlo muy bien, que no se debilite su sistema de salud, que esté bien protegido, porque si no, no podrá conducir a esa maquinaria agrícola que ahora va a rendir muchísimo más beneficios que los que rendía anteriormente con la artesanía, el trabajo artesanal. Por lo tanto, entonces, la preocupación del sistema comienza a rondar alrededor de que los cuerpos no se debiliten, que se mantenga un estado de salud lo mejor posible. Seguimos entonces insistiendo en este tema. Pero aparece otro factor, que es el de la entidad disfuncional mental. Toda tecnología, todo cambio, toda crisis, como fue la revolución industrial, la revolución agrícola, todos los procesos de cambio y de ruptura de paradigma impactan fuertemente a nivel del ser humano. Comienzan así una serie de problemas psicológicos que no son considerados como se los considera ahora, actualmente, sino que cualquier disfunción mental se lo consideraba una locura. Y por lo tanto, toda disfunción mental no era rentable. Una persona que tenía disfuncionalidad mental no era rentable para el sistema. Entonces, ¿qué había que hacerlo? Excluirlo socialmente, darle una protección, darle una ayuda, darle un mínimo estado de seguridad dentro de instituciones, dentro de hospicios o dentro de manicomios. Pero esto también será utilizado por el poder político, porque no solamente ahí irán a ingresar los que tengan una disfunción mental. Los poderes políticos totalitarios del siglo XVIII, fundamentalmente principios del siglo XIX, utilizaban estas instituciones para ingresar a aquellos que estaban en contra ideológicamente del poder. Todo aquel que estaba dentro de la lógica contraria al poder, entonces era ingresado como un enfermo mental a estas instituciones. E incluso se utilizaron muchas veces para hacer pasar a algunos pacientes padeciendo disfunciones ante situaciones de lograr beneficios de herencia familiar. Y esto ocurrió con mucha frecuencia hasta que por fin en el siglo XX estas instituciones prácticamente quedan eliminadas. Pero en el siglo XX ocurren dos hechos fundamentales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estas dos guerras producen un quebrantamiento ético, no solamente político, sino un quebrantamiento ético-social, religioso, institucional. Y, indudablemente, este quebrantamiento que producen estas dos grandes guerras mundiales
también es llevado al quebrantamiento ético médico. ¿Por qué se iba a salvar la medicina si hay toda una destrucción de valores a punto de partida de un proceso bélico? La medicina también cae en este quebrantamiento de la ética. Y tal es así que en los campos de exterminio, como en Auschwitz, en Sachsenhausen, los seres humanos son utilizados como conejillos de India por empresas farmacéuticas para realizar trabajos de experimentación. Ya en la Primera Guerra Mundial se pone a prueba el gas tóxico. Por primera vez se pone de manifiesto la guerra química. También incluso hay antecedentes anteriores a guerras bacteriológicas. Y indudablemente acompañado con esto, el quebrantamiento de la medicina en aras de una experimentación tortuosa, siniestra, oscura, que a veces no llevaba ninguna finalidad, o la mayoría de las veces, por no decir casi siempre, no llevaba ninguna finalidad ética científica. 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿recuerdan cuando yo les comentaba que había ingresado como alumno en la Facultad de Medicina en los primeros años de la década del 60? Estábamos prácticamente en la posguerra. Europa había pasado una de las peores guerras mundiales, el mundo, no solamente Europa, porque la guerra afectó a Argentina, afectó a Estados Unidos, afectó a todo el mundo. De una manera u otra lo afectó. En esa década de los años 60, ¿qué irrumpe? Irrumpe con un estruendo importantísimo el liberalismo. ¿Quién había ganado la guerra? Los liberales. Los amantes de la libertad habían logrado destruir a los estados totalitarios, a los estados poderosos. Había logrado destruir al nacionalsocialismo alemán, había logrado destruir a Mussolini en el estado fuerte italiano. Pero todo este movimiento de liberación a nivel social, político y religioso también llega al nivel científico. No puede quedar exenta la medicina de este movimiento liberal. Y entonces hay una democratización en la relación entre el médico-paciente, se hace más íntima, más afectuosa. El médico de familia, aquel que va a la casa, que visita a la familia, que no solamente actúa como médico, sino como consejero de la familia. Muy bien, esto es muy importante. La relación médico-paciente se instituye en esta etapa que todavía no es la etapa tecnológica del siglo XXI. El médico acercado al paciente, esta figura desaparecerá prácticamente, aunque aún se resista a esto, desaparecerá con la tecnología. Surge así entonces una ruptura de los paradigmas autoritarios, aparece entonces el liberalismo médico y el liberalismo económico. La medicina empieza a debatirse entre las grandes inversiones de salud y surge así en vez de una relación médico-paciente, estas grandes inversiones en salud llevan a una relación paciente-máquina. Antes el médico estaba mucho tiempo con el paciente, ahora el paciente estará mucho más tiempo con la máquina que con el médico. Aparece así la primera ecografía en los años 58, implementándose ya a partir de los años 60. Luego aparecerá la tomografía computada y junto con la tomografía computada
la resonancia magnética nuclear, y aparece una discusión muy importante, el si ir a la medicina socialista o ir a la medicina capitalista. O nos quedamos con la relación médico-paciente o pasamos a la relación tecnológica, paciente-máquina. El ser o no ser de la medicina es, a partir de ese momento, cuestionado. Y así entonces aparece este nuevo orden que se sustenta en que hay que armonizar los costos y aumentar los beneficios. Si yo he hecho una gran inversión privada comprando un gran aparato que va a aportar beneficios tecnológicos, también quiero mis beneficios económicos porque yo he hecho un aporte muy importante económicamente. Entonces, los estados no hacen estas inversiones. Los que hacen inversiones son los privados. El Estado no compra tecnología. El Estado se desliga de la medicina, se aparta de la medicina y deja que toda esta tecnología, todos estos avances sean manejados o subvencionados, más que subvencionados, sean aportados a través del sector privado. Y entonces ya estamos en aquel futuro de la medicina del siglo XXI que es ya presente. Aparece toda una tecnología que se llama tecnología de alta complejidad. ¿Por qué? Porque se requiere una estructura altamente especializada para el manejo de esta tecnología. Y así aparece lo que yo diría en los años 80 más o menos, si mal no recuerdo, Jacques Attali, que yo le llamo el profeta del siglo XX, escribe un maravilloso libro, El orden caníbal. Jacques Attali era asesor del presidente de Francia, Mitterrand, y Mitterrand decía, yo lo tengo a Attali a mi lado porque si me tira 10 ideas por día, con una me es suficiente para que yo siga siendo presidente. Y Jacques Attali ya hablaba en aquel momento de esta medicina del futuro, de esta medicina que iba a ser no una medicina del estado de bienestar, sino que iba a ser una medicina del orden de los cuerpos, del orden de las máquinas, del orden de los robots. Fue un profeta por aquellos años haciendo un diagnóstico de lo que iba a suceder en el siglo XXI. Y así toda crisis, que es todo cambio, la crisis significa cambio, se produce un nuevo orden en la medicina que se funda fundamentalmente en ¿qué? En las prótesis, en la fecundación artificial, en la comercialización de cuerpos copiados, en las terapias producidas por la inteligencia artificial, en la cirugía robótica, en la microrobótica, en la sustitución prácticamente del médico por protocolos inteligentes y por técnicos especializados, las terapias biológicas, o mejor dicho, la el enfriamiento o la crioconservación de las células y de cuerpos, los chips de medicación clínica y los autotest diagnósticos. Muchas de estas cosas ya están siendo implementadas y otras a punto de ser implementadas. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿la tecnología nos beneficia o nos perjudica? Así como la discusión fue medicina socialista o medicina capitalista, la medicina la debe manejar el Estado y ser gratuita y universal para todos, o la debe manejar muy poco el Estado y mucho el sector privado. Así surge la nueva pregunta: ¿la tecnomedicina nos beneficia o nos perjudica? Yo ya me atrevo a adelantar la respuesta diciendo que depende cómo se la use.
Y en esta respuesta va incluida una larga exposición que no la puedo, en la que no me puedo explayar ahora porque sería motivo de otro video. Pero hay que tener en cuenta los motivos por el cual la tecnología nos puede perjudicar. Pero esto, ya les vuelvo a repetir, sería para una larga charla. Entonces aparece así ya actualmente, a partir de los años 50, 60, el orden que habíamos hablado antes, que habíamos manifestado en la época feudal, en la burguesía, en la revolución industrial. Vuelve a existir el orden de los cuerpos. Hay que proteger al cuerpo. Y si el cuerpo funciona mal, si alguna parte de su cuerpo funciona mal, para eso tenemos los trasplantes. Cambiamos el órgano. Surgen los trasplantes de órganos. En 1954 se realizó el primer trasplante renal en donante vivo. Y nosotros, en el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, de la Universidad de Buenos Aires, ya en los años 58 se hizo la primera diálisis extracorpórea. Yo me incorporo al equipo de trasplante en los años 70. Es decir que, aquí en España, con éxito se realizó los primeros trasplantes renales con éxito a partir también de la década del 60. Luego de los trasplantes, ¿no es cierto?, que sustituye órganos enfermos para mantener la estabilidad en salud de los pacientes, surge otro tema conflictivo desde la ética, pero que comienza a ser implementado, que es la inseminación artificial. Es decir, esta inseminación artificial que consiste en varias, fundamentalmente 5 etapas previas a la transferencia del embrión al útero, se realiza fundamentalmente in vitro, es decir, fuera del organismo vivo. Es decir, ya tenemos la posibilidad de crear seres artificialmente, o decir, extracorporalmente. El otro tema que surge es el de la ingeniería genética, la manipulación de los genes. Una vez conocido e identificado el código genético, trabajar con estos códigos y poder suplantar en el ADN o en el genoma distintos genes con distintas finalidades. Aparece la clonación natural, la molecular, la celular, la clonación reproductiva, la terapéutica y la de sustitución. No voy a mencionar los beneficios, los pros y los contras. Algún día hablaré en otro video de esto porque me llevaría mucho. Tiene sus beneficios y tiene sus contras. Tiene sus problemas éticos y tiene también sus problemas morales. Es decir, todo esto dentro de un contexto de discusión que nos llevaría mucho tiempo. Aparece luego la micro y la macrorobótica y la nanotecnología médica. Actualmente se están colocando, por ejemplo, chip o implantes intraoculares de chip, donde con una dosificación que va eliminando de a poco el medicamento, va produciendo acción a problemas suscitados, por ejemplo, en la retina. Ya pronto tendremos microchips, que serán micromedicamentos dirigidos directamente al lugar y a la célula de nuestro cuerpo que se ve afectada. Aparece también la cirugía robótica. Esto es un hecho extraordinario que se da en Barcelona. Aparece el robot Da Vinci 11,
que lo diseña prácticamente por una idea del doctor Antonio De Lassi, y él dice respecto a esto que el futuro de la cirugía pasa por la robótica. Sin ninguna duda está convencido de esto y dice, y esta es la razón por la cual el Hospital Clínico de Barcelona ha optado por esta tecnología. Se está haciendo operaciones con este tipo de técnica. Dice también De Lassi que el nuevo robot abre la puerta a un gran número de intervenciones que hasta ahora no eran posibles con un abordaje mínimamente invasivo o que eran difíciles por su complejidad y riesgo. Ya la robótica en cirugía está instalada. Yo recuerdo que no hace muchos años, año 1990, fines de 1990, yo le comentaba a mi mujer que el bisturí iba a desaparecer y que el cirujano iba a ser una figura con tendencia a desaparecer, que la tecnología robótica iba a suplantar al cirujano. Si bien es cierto que no lo suplanta todavía, cuando esté desarrollada la inteligencia artificial e implementada esta inteligencia artificial a la robótica, el cirujano será una figura, una imagen, una foto en la historia de la medicina. En el Hospital Clínico de Barcelona ya se empezaron a hacer cirugías cardiovasculares y gastrointestinales con el robot Da Vinci. La tecnomedicina va orientada también a una serie de toma de decisiones, y esta toma de decisiones se hará en conocimiento, con el conocimiento que se tenga científico del manejo de alta complejidad, con conocimientos especializados en biomedicina, en biología molecular, en ingeniería biomédica, genética y farmacodinámica. Todo esto va a cambiar la currícula de estudios universitarios. Ya aquellos estudios y aquellos médicos de la década del 60, a la cual pertenezco, que usábamos el estetoscopio, una pequeña toalla para con el oído ocultar los pulmones, tomar el pulso y la frecuencia cardíaca, ver cómo el paciente respiraba, ocultar el corazón. Ya todo esa medicina que se enseñaba va a trastocar todos estos nuevos conceptos. Va a tener que cambiar en 360 grados la currícula universitaria. También la medicina se va a manejar, como ya se está manejando, por protocolos clínicos quirúrgicos, fundamentalmente por el diagnóstico por imágenes y mediante protocolos terapéuticos de diagnóstico. La inteligencia artificial será indudablemente aplicada a la medicina y más específicamente en relación a la alta tecnología robótica. La inteligencia artificial así dará a las máquinas la capacidad de razonar y de aprender. Por eso yo les decía antes que ya el cirujano tenderá a desaparecer. Dos capacidades que son también de gran utilidad en el diagnóstico clínico. Por ejemplo, un programa informático que ya se están diseñando puede analizar la foto de una mancha en la piel y compararla con una base de datos. Pero también un programa informático puede generar un medicamento cuando antes en un laboratorio se necesitaban meses y años
no solamente en el diseño, sino también en la implementación y en las distintas etapas que conlleva la fabricación de un fármaco. Pero esto nos plantea un serio debate. Los cuidadores robóticos. ¿Existirá una enfermera robótica? Bueno, parece que será una de las claves de la asistencia a ancianos y enfermos dependientes y con demencias. Y de momento ya se han desarrollado mascotas robóticas con fines terapéuticos para ayudar a pacientes con Alzheimer. Como ustedes se fijan, yo no he querido todavía entrar en debate sobre todas estas cuestiones, ¿no? Porque vendría ahora la otra gran pregunta: ¿esto aliviará la carga de los médicos o los sustituirá? Las pruebas de análisis, las radiografías, las tomografías computadas, la entrada de datos y otras tareas mundanas se pueden realizar ya de forma más rápida y precisa si las llevan a cabo las máquinas, los robots. El desarrollo de fármacos también es implementado a través de alta tecnología. Conseguir nuevos medicamentos puede llevar más de una década entre todas las etapas, las 3 etapas en que consiste la fabricación de fármacos, y costar miles de millones. Y en la última crisis, por ejemplo, del ébola, se utilizó un programa impulsado por la inteligencia artificial para analizar medicamentos existentes que podrían rediseñarse para combatir la enfermedad. El programa encontró 2 medicamentos que pueden reducir la infectividad del ébola en un día, cuando un análisis común o rutinario suele llevar meses o años. Consumir salud. Aparecen entonces, ante toda este nuevo paradigma, la banca, las finanzas, el shopping de salud y los menús sanitarios. Yo planteo, a simple síntesis, 4 hipótesis. La primera, la figura del médico tradicional de familia será sustituido por técnicos, orientadores, derivadores y prescriptores. La segunda hipótesis, la medicina tradicional será sustituida por la medicina tecnocrática, de alta especialización. La tecnología ocupará el sitio de la clínica médica y la nanotecnología, junto a la medicina biológica, serán las nuevas formas de terapia, como también la cirugía robotizada. La tercera hipótesis, la relación entre el paciente y la máquina desplaza a la del médico-paciente. Y la cuarta hipótesis, el sistema solidario de salud será sustituido por el seguro individualizado de salud. Muy bien, como ven, yo he tratado de dar una síntesis, de esbozar 4 hipótesis. Y no he querido entrar en un análisis profundo o en un debate profundo que bien se puede dar ya en ámbitos médicos, que ya se están dando en ámbitos médicos, en ámbitos sanitarios, pero que en realidad a mí me llevaría muchísimo tiempo analizar el pro y el contra de cada una de estas tecnologías que hemos visto en este video. Pero antes de finalizar, quisiera dejar en claro
una idea que parte, como les dije, de aquella época del feudalismo y de la instalación de la burguesía. Que si no entendíamos aquello, no podemos entender lo de hoy. El feudalismo, la burguesía, la revolución agrícola, la revolución industrial, todos los avances que fueron dando la tecnología, conlleva un orden de los cuerpos que hemos definido como protección del cuerpo como coadyuvante de la tecnología. Sin cuerpo sano, el sistema no sirve, porque el hombre, la mujer, son los que manejan la máquina en la revolución industrial, en la revolución agrícola. El hombre y la mujer, por ahora, hasta que no se desarrolle la inteligencia artificial que controle a los robots, son necesarios para el manejo de la tecnología. Por lo tanto, el hombre se convierte, el cuerpo se convierte en un gran capital necesario para el sistema, para la rentabilidad del sistema. Un hombre sano es útil al sistema. Un hombre enfermo o una mujer enferma no es útil al sistema, por lo tanto no le es rentable en su ecuación costo-beneficio. Se necesitan cuerpos sanos para manejar una alta tecnología de mucha complejidad. Si no, el sistema no rentabiliza las inversiones que ha realizado. Por lo tanto, siempre el objetivo en salud fue mantener la integridad sana del individuo para que sea útil al sistema. No sé si queda en claro este punto. No desde un punto de vista ético o moral, donde se persigue a un individuo sano, íntegro, que pueda vivir y trabajar con un bienestar social, cultural, en un ambiente sano. Este principio ético no marcó a la salud a lo largo de su historia. Lo que lo marcó fue la necesidad de mantener cuerpos sanos para un sistema rentable. Muy bien, lo que significaría entonces anteponer lo económico al hombre, no al hombre anteponerlo a la economía. Pero el sistema olvida que el hombre siempre va a estar por encima de cualquier rentabilidad económica. El hombre es la condición esencial, la condición ética que hace a la construcción de un mundo en el cual ahora ya todo es válido, donde todo lo que sirve, todo lo que me sirve lo tomo y todo lo que no me sirve lo descarto. Entonces, estos paradigmas, creo yo, van a caer también, se van a diluir a medida de que el transcurso del siglo XXI vaya sucediéndose. Yo creo que este tema daría para mucho más.
Las discusiones entrarían en terrenos morales, éticos, filosóficos, políticos, sociales y también, ¿por qué no?, médicos. Los médicos deben afrontar esta discusión sobre los beneficios y no beneficios de una gran tecnología. Yo estoy de acuerdo, comparto que la tecnología es muy beneficiosa, pero siempre y cuando sepamos utilizarla y tengamos la capacidad y el conocimiento suficiente para poder implementarla. Les agradezco a todos este acompañamiento en este video y espero que en algún tiempo nos volvamos a encontrar. Muchas gracias y saludos a todos.